Estamos aquí de regreso en Cada Día Mejor, hablando sobre un tema que me fascina y nos fascina, creo que aquí a todos. Sí. Hemos tenido una súper entrevista con Ale y es la alimentación intuitiva, algo que tenemos que rescatar para poder empezar a informar un poquito más, creo, del tema y hacer que más personas se aventuren a probar esto. Y yo quisiera que los papás se lleven de este programa también este mensaje de respetar la sensación del niño de no querer comer. Es decir, sí, como bien dijo Chuen, va a comer en algún momento. Nadie come si no tiene hambre. O sea, obligarlo a comer no está permitido. Efectivamente. Y Roberto, tengo que contarte algo. Tenemos una súper mega invitada esta ¿En serio? vez. No sabes, la hemos traído de Marte. ¿En serio? Te lo juro, es de otro planeta. Perfecto. Tenemos a Maca, que es nuestra invitada del día de hoy. Maca, yo tengo una pregunta importante. Hay esta carta libre, supuestamente, en la alimentación intuitiva, pero ¿qué tan libre es? Yo escucho que la gente come todo. Ya, pasa mucho que se cree, ¿no?, que la alimentación intuitiva es sinónimo a puedes comer todo lo que quieras cuando quieras. Y no es tanto así, justamente regresando a lo primero que conversamos en el primer y segundo bloque, se trata de escuchar las señales del cuerpo, ¿no? Y escuchar también esas señales de saciedad que están ahí, solamente que a veces, siendo ya adultos, como hablábamos, ¿no?, hay una especie de atrofia de estas señales. Comemos cuando no tenemos hambre, no comemos cuando sí tenemos hambre, entonces le mandamos todas estas señales equivocadas al cerebro. Y pasa mucho también que comemos muy distraídos. Es decir, estamos conectados con el teléfono, con la computadora, y estamos trabajando y estamos comiendo casi que en piloto automático y no escuchamos esa señal del cuerpo. Entonces es importante también estar presentes y escuchar lo que el cuerpo te está pidiendo. ¿Y a qué me refiero con esto? Que lo que uno busca en la alimentación intuitiva es que sea igual alimentación de calidad. Claro. Calidad nutricional. No quiere decir todo lo que quieras y que todo lo que quieras sea alimentación pobre o deficiente, como yo digo, en nutriciones. Mañana, tarde, en la noche. Si te quieres Calorías comer un vacías. pedazo de torta de chocolate, todo bien, pero a lo que voy es que busquemos esa calidad nutricional, que es lo que yo siempre digo, ¿no? Esos nutrientes, porque finalmente la comida es el combustible que nuestro cuerpo necesita. Claro. Entonces, no quiere decir, lo que busca la alimentación intuitiva no es que sea algo restrictivo, prohibitivo, sino al contrario. Podemos disfrutar de todo y escuchar esas señales, afinar esas señales que hemos muchas veces desafinado. O sea, es como una especie de un mindfulness alimenticio, Nutricional, ¿no es cierto? De estar claro. presente en este momento, ¿no? Claro. Y ya, tú has hablado de las señales, pero ¿cómo trabajo, cómo se desarrolla este tema para yo poder reconocer esas señales? Eso también es algo súper interesante porque, como les decía, sobre todo los adultos, ¿no?, que estamos a veces tan desconectados, estamos comiendo y estamos con el teléfono y realmente tú ves y estamos en piloto automático. Sí, y totalmente. pasa mucho con los niños, ¿no? Los niños que de repente los papás les dan Pegados el a una iPad tablet. o Así es. el teléfono y los niños tú los ves con los audífonos y están simplemente comiendo, pero Claro. Ay, pero ya comió. ya comió, pero un ratito, ¿dónde está esa conexión? Entonces, algunas herramientas que yo recomiendo a mis pacientes es, por ejemplo, podemos escribir cómo nos sentimos en los momentos que estamos de repente en ese momento quizás de siento ansiedad, Así es, ¿no? claro. ¿Es realmente ansiedad? ¿Es hambre? Con el tema de, por ejemplo, conectarnos cuando estamos comiendo, que sea un momento personal íntimo y no estar desconectados. Y creo que importa mucho también el ambiente, ¿no? Si estamos por sentados supuesto. en la mesa, estamos todos juntos comiendo en la mesa y conversando y estando presente y disfrutando. Y yo creo que son algunas de las cosas con las que podemos empezar. Y claro, hay muchas más que podríamos ahondar, pero eso da para otro programa. Así Me es. encanta esto del ambiente, volver a lo primitivo, ¿no? Sí. Que es nuestras bases. Oye, Maca, La en verdad, que me gustaría que sigamos hablando de esto Es todo el súper día. Además, interesante. vámonos para seguir conversando. ¿Sí? Miles de gracias, Maca. En verdad, ha sido muy nutritiva tu intervención. Bueno, entonces, eso ha sido Bueno, todo el entonces, episodio de hoy. intuitivamente, acabamos el programa de hoy y llévense esos mensajes, reconozcan las señales de su cuerpo, anoten en un papelito por qué tienen ganas de comer en ese momento, con quién estaban. Se van a dar cuenta que probablemente fue cuando estaban cansados, cuando llegaron de trabajar o cuando estaban muy estresados. Así que nos vemos en el próximo programa.
Ahora último, tengo todo un tema sobre la comida, sobre cómo comer, qué comer, a qué hora, cuánto. Y creo que eso es algo que todo el mundo tiene en cuenta últimamente, ¿no? Sí, sobre todo que te creas culpas de que si comiste esto y ahora qué hago, si no comí, qué hago, etcétera. Y entonces, para hablar de este tema, vamos a hacer una pregunta desde el arranque a nuestra nutricionista del lujo que tenemos aquí, a Maca Bustamante, que le vamos a preguntar, Maca, de frente, ¿qué es la alimentación intuitiva? A ver, qué buena pregunta. De hecho, suena algo bastante sencillo, pero en realidad es algo que hemos olvidado. ¿Por qué? Porque vamos creciendo y nos vamos dando cuenta, o mejor dicho, vamos dejando de lado esas señales que el cuerpo nos manda, ¿no? La alimentación intuitiva justamente es eso, hacerle caso a las señales que tu cuerpo te está dando, las señales de hambre, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Que vamos creciendo y nos vamos metiendo en diferentes dietas, diferentes patrones de alimentación y empezamos a obviar justamente estas señales que el cuerpo nos manda. Entonces, armamos un horario que de repente no es el horario que nos funciona naturalmente, ¿no? Y tenemos que comer, no sé si han escuchado o han visto personas que dicen, no, es que es la 1, me toca comer. Claro. ¿Pero tienes hambre? No, es que me toca. Entonces vamos dándole al cuerpo estas señales un poco equivocadas y cuando no tenemos hambre comemos, pero cuando sí tenemos hambre no comemos, ¿no? Entonces hay que recordar que el hambre es una señal fisiológica que el cuerpo nos está dando, así como cuando uno tiene ganas de ir al baño, le hace caso al cuerpo, cuando tienes sed tomas agua, cuando tienes sueño duermes, cuando tienes hambre comes. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay todo este tema alrededor de la comida y hemos dejado de lado esa intuición. Y de hecho, tú, Roberto, más que nadie debes saber, los niños son quizás los mejores ejemplos de qué es la alimentación intuitiva. Y que nosotros se la rompemos. Exacto, cuando tienen hambre van a llorar y te van a pedir comida. Entonces, por ahí va un poco el tema de la alimentación intuitiva, que de verdad es algo que, como les digo, básico, pero que hemos olvidado y que está empezando a florecer nuevamente en los temas de conversación en el mundo de la nutrición. Qué bien, y eso rompe muchos estigmas, muchos tabúes y sobre todo nos vuelve, como bien dice Maca, al inicio, a nuestros inicios como seres humanos en que tenemos una intuición por comer. Y para ahondar en el tema tenemos a una invitada de lujo, alguien a la que conocemos aquí y a la que queremos mucho. Ella es Alejandra Izquierdo, ella es nutricionista, yo la conozco de mucho tiempo, hemos hecho varias cosas juntos. Ale, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en el programa. Hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias por la invitación. Perfecto, Ale. Empecemos reforzando lo que ha dicho Maca. ¿Cómo la alimentación intuitiva o cómo surge este nuevo concepto o ya es antiguo, nuevo? ¿Cómo resurge la alimentación intuitiva? Sí, de hecho, bueno, lo que ha dicho Maca es muy cierto, es una de las reglas de oro de la alimentación intuitiva, igual abarca muchísimo más este tipo de alimentación. La alimentación intuitiva nace, me parece que alrededor de hace 50 años, porque de hecho nace bajo el paraguas de lo que es lo que se llama HAES o HAES, que es lo que significa salud en todas las tallas, que es un esquema que refuerza justamente lo que dice el nombre y que entra con este esquema de alimentación. En realidad la alimentación es un enfoque de alimentación que para fomentar el autocuidado, no centrado en el peso, o sea, no es peso centrista, por eso va en este enfoque más grande que les digo de salud en todas las tallas, y que integra el instinto, la emoción y la razón. Es un proceso, en realidad son varios pasos, son 10 pasos de la alimentación intuitiva. Wow, qué interesante esto del peso, ¿no? Me encanta. Me gustaría saber, ahondando en eso que acabas de decir, ¿cuáles son estos beneficios que tiene o que nos ofrece la alimentación intuitiva? Sí, la alimentación intuitiva tiene muchísimos beneficios, hay un montón de estudios alrededor de este tema, a veces hay muchos prejuicios por el nombre, ¿no? Intuición, estamos muy orientados a lo que es únicamente la razón. De hecho, hay muchos beneficios sobre todo los físicos, vamos a comenzar con los físicos, que es lo que a la gente más le gusta, ¿no? A la gente como papelito manda, objetivos, entonces se ven aumentos en el HDL, reducción en el LDL, los triglicéridos, por ejemplo, también reducen, que son los colesteroles llamados malos. Y también tiene muchos beneficios psicológicos. La alimentación intuitiva es un proceso que ayuda con la autoestima de las personas. Bueno, como dijo Maca, nos ayuda a conectarnos mejor con los señales de hambre y saciedad. Hay una ayuda a las personas que tienen depresión, las personas que tienen muchos antojos.
esas personas que todo el día están picoteando, bueno, la alimentación intuitiva es algo que los ayuda mucho, reduce mucho el estrés, ¿no? De hecho, también por eso una de las razones por las que reduce incluso la glucosa en sangre, que muchos sabemos, bueno, acá todos sabemos que la glucosa no solamente se dispara por el alimento, sino tiene un gran factor que es el estrés que la dispara. Claro. Exactamente. Y eso es lo que no se habla tanto, ¿no? La gente cuando habla de glucosa alta habla solamente ya exceso de azúcar, exceso de alimentos, pero el estrés es un factor sumamente importante. Claro, emocional. Sí, y de hecho las dietas restrictivas son las cosas que causan mayor estrés. Claro, en las personas, por ¿no? supuesto. Entonces, Y en eso iba mi pregunta, Ale, disculpa que te interrumpa, pero en eso iba mi pregunta. ¿La alimentación intuitiva entonces nace como un antisistema de dietas o de las dietas clásicas famosas o cómo va la cosa? Sí, tal cual, porque de hecho el primer principio de la alimentación intuitiva es rechaza la mentalidad de dieta. Porque si es que no rechazas la mentalidad de dieta, y creo que por eso lo ponen como el primer principio, es difícil adentrarte en este proceso, porque justamente algo que le pido a todos mis pacientes, a todos los que se quieren aventurar en este camino de la alimentación intuitiva, que yo sé que no es fácil, les pido, tienes que rechazar las dietas, tienes que dejar de pensar en bajar de peso, porque no es que no vayas a bajar de peso, quizás sí bajes de peso, pero no puedes entrar con ese deseo en mente. Porque si entras con ese deseo en mente, estás muy obsesionado con eso y eso no te permite este proceso interno al que queremos llegar. Es como un viaje sin ponerme muy mística ni nada, porque no es la idea, pero es un viaje hacia el interior, en realidad. Es bien bonito. De introspección. Pues, exacto, claro. y que de hecho, como dice Ale, es algo, bueno, nosotras hemos compartido espacio de trabajo y es algo que siempre conversábamos, lo importante que es alejar justamente el objetivo, que sea únicamente pesocentrista, porque la salud no solamente revuelve alrededor de un número, ¿no? Así es. Y la alimentación intuitiva permite justamente, a través de sus principios, reconectar con esto que de ver a la alimentación y de ver a la salud como algo integral, ¿no? ¿Cuáles son esos principios que tú puedes compartir o esas bases y procesos por los cuales una persona o la persona tiene que tener presente y cuáles son los beneficios que ya mencionaste un poco, pero quiero que enfatices porque muchas personas tienen miedo, ¿no? Como que de salir de este esquema de, uy, si no sigo un plan, entonces no voy a lograr mis objetivos. Entonces, un poquito para ayudar a que las personas también quizás se aventuren a probar esta otra herramienta que es totalmente válida y hasta yo diría mucho más efectiva. Sí, bueno, eso es lo que estaba revisando con lo que dices de válida, ¿no? Incluso lo he revisado en una última especialización que estoy dando sobre psicología y psicopatología de la nutrición para trastornos alimenticios, es algo que se utiliza mucho. Bueno, ahora después les cuento de repente algunas contraindicaciones de la alimentación intuitiva, pero yendo a los principios, hay muchísimos. Maca ya mencionó el que más se conoce, digamos, que es honrar tu hambre y tu saciedad. Ya les conté el primero, que es rechazar la mentalidad de dieta. Uno que es muy, muy bacán, que siempre trabajo, creo que en una de las primeras citas con mis pacientes, es hacer las paces con la comida. Porque yo utilizo este ejemplo que a veces me da risa usar, pero bueno, se los voy a contar en confidencia. Que es, yo hablo del efecto amante con la comida, que muchas personas vemos a la comida en general, la comida sobre todo la más rica, la más palatable, como el amante. Claro. Esa situación de prohibido, Claro, de culpa. lo prohibido, lo no se puede. Así Claro, es. no sé si ustedes habrán tenido, yo no he tenido particularmente amante y esto lo sé por las películas, por supuesto. Que hay como esa sensación de deseo, culpa, que claro, lo ves a tu amante, pero quieres comer, pues, ¿no? Al comienzo. No puedes más. En cambio, y lo que digo a los pacientes, bueno, tenemos que cambiar del efecto amante a un matrimonio feliz, ¿no? Que estás con tu pareja, sí, también la quieres, ¿no? También te le quieres comer de vez en cuando, pero... Claro. Perdón, pero no es algo así incontrolable, no es algo que te genera culpa, sino es un placer más de la vida. Entonces es lo que le digo, ¿quieres ver a tu comida como tu amante o quieres ver a tu comida como tu matrimonio feliz, como una pareja estable? Me encanta eso porque... Ese ejemplo está muy bueno. No, y porque siempre en nutrición no se ale, pero siempre nos pasa que hacemos como estas comparaciones de ejemplos que al final terminan funcionando porque terminan explicando muy bien lo que queremos explicar. Claro, es algo tan emocional, sí, me parece. El alimento es algo muy emocional, hay que retomar esa buena relación con el alimento, no hay que amistarnos, sino ver pues la torta de chocolate como me la quiero comer, pero no es cierto. Bien, Ale, te propongo seguir hablando del tema porque en verdad esto está muy interesante después de la pausa. ¿Estás de acuerdo o no?
Sí, claro. Perfecto, entonces vámonos a una pausa y seguimos hablando de la alimentación intuitiva aquí en Cada Día Mejor. Tenemos un episodio magnífico con un tema que me fascina, que me siento realmente identificado. Seguimos conversando con Ale. Ale, ¿sigues ahí? Ahí estamos. Sí, claro. Ale, tengo una cosa que aquí me está rondando en la cabeza, que es que, ¿qué pasa cuando llega un paciente y tú le dices, no tienes restricciones de lo que quieras comer? ¿Cómo reaccionan? Se me ponen cara de susto. Claro, Yo he pagado por una dieta. claro. ¿Dónde está mi agua y mi quinoa? Ajá. Bueno, igual yo siempre soy muy clara en mis indicaciones iniciales y trato de compartirles un poco lo que es el enfoque antes de que vengan a una consulta conmigo. No es que vienen y piensan que van a tener una nutrición tradicional, sino que llegan ya sabiendo a lo que se meten un poco, ¿no? Claro. O sea, ya saben, hay que hacer algo distinto. Y siempre les digo, como les dije, ¿no? Nada de pensar en el peso. Es más, algunas veces he tenido que recalcarlo para decirle por si acaso, esto no va a ser así, estos no van a hacerlos, o sea, no te esperes esto, no quiero que tengan falsas expectativas. ¿Y cuál es la cara? La cara es de susto, ¿no? ¿Qué me estás diciendo? De hecho, acabo de tener, creo que voy como a la quinta cita con una paciente que justamente le estaba bromeando y le decía, es que me hubiese gustado filmar tu cara, porque ahora está súper contenta con el material que le he mandado, y ahora entiende mucho más el enfoque, pero en la primera cita cuando le dije, ¿tienes permiso incondicional para comer? Que es algo que a veces, bueno, que suelo decir, me miran como, ¿qué? Sí. ¿Qué? ¿Me estás diciendo? He pagado tanta plata para que me digas que puedo comer lo que sea. Eso yo lo confirmo porque me ha pasado que cuando yo le he dicho a mis pacientes o han visto, ¿no? Garbanzos, lentejas, arroz, camote, me dicen, espera, ¿está bien? O sea, ¿puedo comer todo esto? Y es como que sí, pues, y esa cara de sorpresa quizás es bonito, ¿no? Porque es como que les estás abriendo toda esta puerta de oportunidades de alimentos que probablemente hace mucho tiempo no comían. Por supuesto. Y me encanta que los nutricionistas, las nutricionistas, como profesionales de la salud, se involucren en la salud de una manera integral y no sean pues restringidos pues, a hacer dietas, ¿no? Claro. Qué básico, o sea, uno no estudia nutrición duro, ¿no? Para hacer dietas, ¿no? Sino para darle el valor real al alimento. Y por eso es muy importante que profesionales como tú, Ale, como Maca, estén involucrados en la salud de los pacientes. Y en ese tema de salud integral, ¿qué rol juega el sueño? Uy, es fundamental. Acá me acaba de estar 100% de acuerdo. Por supuesto, ella es TikToker. Vean su TED. Es sumamente importante el sueño, ¿no? De hecho, me acuerdo de una consulta con una paciente hace poco, ¿no? Que comenzamos todo por el sueño, porque me contó que dormía creo que 4 o 5 horas y claramente tenía un montón de antojos, que es típico. No tenía energía para hacer ejercicio, le dolía un montón la espalda, estaba full estresada con el trabajo, entonces fue, a ver, vamos por paso, comencemos con el sueño. Entonces, de hecho, las primeras pautas que mando son pautas para la higiene del sueño. Entonces tratamos el sueño y ahí vamos también. De hecho, en la resistencia a la insulina, en la diabetes también, ¿no? Es algo básico que ¿no? Comencemos con la restricción. No puedes comer esto, te llenas de restricciones y nunca le preguntaste a la persona cuántas horas dormía. Exacto. O si estaba estresado o no, o cómo manejaba el estrés. Entonces son cosas complementarias de la alimentación que le competen también al nutricionista ver, porque como decías, ¿no? El alimento no se puede ver simplemente como eso, tienes que ir más allá de la alimentación, más allá de los alimentos, porque usualmente, como yo siempre digo, como una vez he leído que la alimentación, el plato de comida es un reflejo, es un espejo de tu vida. Efectivamente. Exactamente. O sea, es una señal de lo que estás viviendo, ¿no? Y que al final es como un rompecabezas, pues, ¿no? O sea, si tú quieres tener la figura final, la salud integral, tienes que ver las diferentes piezas y no solamente concentrarte en qué cosa estoy comiendo, porque el estrés influye, el sueño influye, el manejo del estrés, o sea, como los ejercicios, la actividad física, entonces son muchos puntos y como tú dices, ¿no? A veces, y como empezó mi TED, uno hace todos los pasos y nunca se te ocurrió preguntar, oye, ¿cómo vas con el sueño? Y Ale, yo tengo una pregunta en relación a lo que mencionaste hace un momento de que hay ciertos casos en los cuales no se recomienda la alimentación intuitiva. ¿Nos podrías explicar un poquito sobre eso? Sí, la alimentación intuitiva, en líneas generales, yo te diría que es para todos.
porque la alimentación intuitiva tampoco es una cosa que esté escrita en piedra. De hecho, Claro. tiene varios principios y tú puedes aplicar ciertos principios para diferentes problemas de salud, ¿no? Por ejemplo, para una persona embarazada, ¿no? Una persona embarazada tiene que tener ciertas restricciones, no puede comer alimentos crudos, por ejemplo, pero igual puede haber una alimentación intuitiva. Una persona que tiene intolerancia, lo mismo. Una persona que tiene diabetes o resistencia a la insulina, lo mismo también. O sea, se puede haber cierto tipo de estructura o cierto tipo de guía adicional o recomendaciones nutricionales. De hecho, el 10º principio de la alimentación intuitiva es honra tu salud con nutrición gentil. Porque claro, va al final porque primero queremos solucionar una relación tóxica que puede tener esa persona con los alimentos. Pero ¿qué pasa si combinamos dos problemas de alimentación? Por ejemplo, yo tengo una paciente ahorita que tiene trastorno por atracón y tiene también resistencia a la insulina. Pero si yo no curo primero su relación con la alimentación y le empiezo a llenar de restricciones desde el día 1, tampoco, o sea, no va a ser sostenible el cambio que le haga y Claro. los cambios que va a haber en su glucosa o incluso su estrés. ¿No? Porque este problema, o también sé que hay enfermedades psicológicas de fondo. Entonces tenemos que ver a la persona no solamente como un diagnóstico, ¿no? Ella tiene diabetes, ella tiene resistencia a la insulina, sino aparte de esa resistencia a la insulina, ¿qué más le está pasando a esta persona? ¿Tiene un desorden alimenticio o no tiene un desorden alimenticio? ¿Tiene problemas psiquiátricos, psicológicos? O sea, tenemos que ver más cosas al respecto y ver, claro, obviamente no puedo mandarme de repente con todos los principios a la vez o tengo que tener cuidado con cuáles usar y en qué momento, pero yo te diría que es en general para todos. Una sí contraindicación bien clara de la alimentación intuitiva es que para personas con anorexia, claro. en etapa de remisión, o sea, Sí. cuando estás realimentando a la persona anoréxica, no puede ser alimentación intuitiva porque sus señales de hambre son totalmente Así es. atrofiadas. Claro. Entonces ahí tiene que haber una estructura de todas maneras para poder recuperar el peso perdido, ¿no? Si es una persona, de hecho, el objetivo de una anorexia es llegar a una alimentación intuitiva, el objetivo final, digamos. Pero una vez que ya estás como, o sea, lo más importante de una anorexia, como saben, es salvar la vida de la persona. Claro. ¿No? Pero luego que ya estás en un peso seguro, estás en niveles y sangres más seguros, sí puedes, análisis bioquímicos más seguras, puedes entrar ya con principios y poco a poco entrando con principios de alimentación intuitiva para que finalmente Claro. coma de esta manera. Claro, qué importante, qué interesante lo que nos estás mencionando, porque claro, tú has dicho que no es solamente la alimentación, es todo lo que engloba y ver al paciente como un individuo personalizable, en el cual no existe la dieta X para tal, la dieta Y para tal, ¿no? Y me voy a mi campo. En la pediatría y en lo que yo ahora estoy desarrollando y estudiando mucho más, que es la pediatría integrativa y cómo aplicar la pediatría desde un enfoque funcional, ¿cómo se puede aplicar la alimentación intuitiva? La parte pediátrica, yo de verdad que arranco diciendo que no tengo tanta experiencia tratando con pacientes pediátricos, no me he centrado en eso, pero sí he escuchado información acerca de la alimentación intuitiva y es similar, pero en cuanto a los pacientes pediátricos, a los niños, tiene que haber cierta estructura igual, ¿no? Los padres sí tienen que dar cierta estructura en torno a la alimentación, ¿no? O sea, esto de permiso incondicional para comer tiene que tener como Claro. un moldecito, ¿no? No puede ser como, ya, toma y lo que sea, sino tiene que el niño saber que hay una cierta estructura de alimentación, en qué momento se come, ¿no? Pero en cuanto a la cantidad que se come, creo que ese es un error que tienen varios padres, es que están restringiendo mucho la cantidad o incentivando que coman cuando no tienen hambre. Así Entonces, es. como decía al comienzo, ¿no? Esto perjudica mucho las señales de hambre y saciedad. Entonces, algo que sí es importante es que respeten el cuánto, los papás sobre todo. Claro. Y que hay una variedad de alimentos, ¿no? Que haya flexibilidad también. Obviamente que no haya un exceso de dulces en casa, Obvio. pero que sí, a la edad correspondida, sí conozcan lo que es un dulce, ¿no? Porque Así si es es, que claro. Por supuesto. se hay que- enfrentan a eso en la fiesta, se van a volver locos, ¿no? Así es, Exacto. y hay Y que eso darle su pasa valor mucho. real a ese Sí. dulce, ¿no? Y como siempre conversamos cuando hacemos, cuando tenemos oportunidad de trabajar juntos, Ale, nosotros como papás decidimos qué va a comer, dónde va a comer, en qué lugar va a comer, pero hay que respetar lo que el niño decide cuánto comer, porque si no, estás chancándole y negándole esa percepción que tiene el niño de ya estoy satisfecho. Y a la larga, tiene problemas en la adultez que se desencadenan en problemas más serios de esa mala relación con el alimento. Exactamente.
Sí. No usarlo como premio castigo tampoco. Así es, ¿no? nada de Sí. premios de alimentos. Eso es súper importante. Ale, de verdad que es un tema súper interesante. Sabes que me fascina el tema y bueno, qué mejor que haberte tenido el día de hoy como invitada para que nos cuentes que de verdad no se me ocurrió otra persona más capa que Ale está súper metida en el tema. De verdad, muchas gracias y esperamos tenerte otra vez por aquí para seguir hablando sobre este tema que cada vez crece más. Sí, gracias por la invitación. De verdad que, bueno, hemos tratado creo que solamente 3 principios Sí, el día de hoy, imagínate. porque como ven, este tema es muy extenso, pero nada, gracias. Y yo contentísima de que más gente se entere sobre este enfoque nuevo en la alimentación. Así Pero es. no. Va a haber parte 2. Va a haber Gracias, parte Ale. 2, de todas maneras. Chao, Ale, Oye. gracias. Chao, gracias, un gusto. Chao, chao. Tiene que haber Gracias. parte 2. Sí, y eso es Tiene lo que que haber parte- yo siempre he dicho, siempre. Uno no puede usar la comida como un castigo, como un premio. Para los padres, sobre todo, por favor, porque se termina generando una mala relación con la comida. Yo les comentaba en algún otro programa a ustedes, como muchos de mis pacientes, cuando empezamos a hacer un poquito de historia para tener como que una idea de qué está pasando, muchos se remontan. No, lo que pasa es que en mi casa cuando yo era niña esto. Y es como, Claro, por supuesto. Tú sabes Siento un que mi precedente papá ahí. siempre decía, si no quiere comer, que no coma. Ya va Claro. a tener hambre y cuando tenga hambre te va a estar jalando la falda para que Así le den es, por comida. supuesto. ¿No? Y ahora que lo pienso era bien intuitivo mi papá. Y así como jalar la falda a tu mamá, nos están jalando las orejas, vámonos a un Para irnos al corte corte. y regresamos en el siguiente bloque aquí en Cada Día Mejor hablando de la alimentación intuitiva.